La nota introductoria es presentada por Bacredomatic. Regresa el giro ganador de Bacredomatic con 15.000 premios al instante. Nubes de incertidumbre y crispación persisten en el panorama sociopolítico nacional cuando la noche del fin de semana anterior 5 privados de libertad fueron asesinados en la cárcel de máxima seguridad La Tolva, en Moroselí, El Paraíso, mientras 33 jóvenes se fugaron del centro de internamiento juvenil Renaciendo en Támara, Francisco Morazán. Con este grave hecho ya son al menos 4 las ejecuciones con arma de fuego o cortopunzantes que en menos de un mes suceden en las cárceles del país, hechos de la vida institucional del país sin repercusión alguna en el Poder Ejecutivo, que mantiene a los responsables de la gestión penitenciaria al frente de sus puestos, a pesar de las presiones de las organizaciones de la sociedad civil y al desgaste que esto supone cuando se endosa el resultado de la acción de gobierno con la oferta política de cara a un proceso electoral. El debate político-social vigente en el país incluye la extensión del convenio que dio vida a la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras MASI, el cual recibió varapalos de la bancada del Partido Nacional, que recomendó su cancelación, respaldo de la evaluación gobierno OEA y respaldo total de grandes segmentos de la población. Situaciones con un telón de fondo dominado por el proceso de reformas políticas cuya dinámica parte del mes de enero pasado al incorporarse a Libre al Consejo Nacional Electoral, Tribunal de Justicia Electoral y al Registro Nacional de las Personas. El fin de semana anterior, delegaciones de la entidad registral como del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo salieron a Copenhague, capital del Reino de Dinamarca, a observar la última etapa del proceso de licitación internacional de proyectos de la nueva identidad. La gestión tiene el objetivo de impulsar el programa de identificación nacional que comienza el próximo año a un costo cercano a $50 millones, equivalentes a 1.200 millones de lempiras, conforme a las autoridades del Registro Nacional de las Personas. Sin embargo, el cuello de botella persiste en las reformas constitucionales para habilitar la reelección presidencial, la segunda vuelta electoral y el voto electrónico, aspectos en los que una comisión especial de la Cámara Legislativa y un equipo de expresidentes del Tribunal Supremo Electoral colaboran y se expresan con mucha cautela. Augusto Aguilar, un asesor de este proceso, reconoció que si existen los avances antes apuntados al incorporarse delegados de Libre en las entidades del sistema electoral, no hacían temas complicados de país como la reelección del mandatario y el balotaje. Sobre esos temas que abarcan reformas constitucionales, la Comisión de Asesores emitirá un documento aparte en donde sobresale la propuesta de un llamado a plebiscito para que sea la ciudadanía que se pronuncie al respecto, sostuvo Aguilar. Mientras tanto, el Partido Nacional sigue calentando motores alrededor de 3 figuras políticamente relevantes: Mauricio Oliva, Nasri Tito Afura y el designado presidencial Ricardo Álvarez. El liberalismo, de su lado, enfrascó en pugnas internas entre las autoridades del Consejo Central Ejecutivo y la bancada en el Congreso Nacional, con nuevos encontronazos como el cisma provocado por el pedido de salida de la MASI y la aprobación del Presupuesto General de la República. Libertad y Refundación se muestra monolítico al Congreso Nacional, peor aún encara críticas de sus partidarios que demandan cambiar del modo Navidad o el electoral por el de un paro nacional que no arranca pese a los llamados de Manuel Zelaya, Luis Zelaya y el del expresidenciable Salvador Narrala. Sin más avances en cuanto a reformas político-electorales constitucionales, el panorama que se teje previo a las elecciones internas, primarias y generales es el de la moneda en el aire y el de que la suerte para nadie está echada, incluida una nueva reelección del propio Juan Orlando Hernández Alvarado. La nota introductoria fue presentada por Bacredomatic. Con el giro ganador, participas además en el sorteo final de un Toyota Corolla 2020. Bacredomatic, le damos valor a tus ahorros. Hola, ¿qué tal están, amigos televidentes? Tengan muy buenos días. Les saluda Guillermo Paz Manueles y les doy la más cordial bienvenida a este su foro de las mañanas, la entrevista. Gracias por estar con nosotros hoy lunes 16 de diciembre de 2019. Hoy vamos a hablar de este panorama político y social que afronta el país. Yo quiero agregar a los datos que proporcionaron nuestros compañeros en la nota introductoria que el panorama político y social de los hondureños se va a medir en base
a la calidad de reformas electorales que puedan plantearse, que están siendo discutidas en el Congreso Nacional a través de una comisión técnica de asesores expertos en materia electoral y que después de que sean definidas pasarán a manos de la cúpula de los partidos políticos para su consenso al más alto nivel. Si tenemos verdaderas reformas electorales, si tenemos una nueva estructura para la participación de los partidos políticos, creo, sin temor a equivocarme, que el panorama político y social de Honduras podría mejorar bastante. Pero como también dijo en la nota introductoria, la moneda está tirada al aire y hay que esperar a estos momentos, hay que esperar estas coyunturas para ver cómo se define la situación en el país. Nos acompañan expertos en el tema. Inicialmente les presento al doctor Edgardo Rodríguez. Él es sociólogo, politólogo, catedrático universitario y analista de nuestro país. Doctor Edgardo Rodríguez, buenos días, ¿cómo está usted? Gracias por acompañarnos. Buenos días, Guillermo Paz Manueles. Buenos días a mi estimado amigo aquí presente en el foro. Y buenos días al pueblo hondureño, esperando que esta sea una excelente semana. Muy bien, muchas gracias, doctor Edgardo Rodríguez. Nos acompaña también Gilberto Ríos, analista político y social de nuestro país, y él también forma parte del cuadro de autoridades del Partido Libertad y Refundación Libre con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás, Gilberto? Buenos días, don Guillermo. Bien, alegre de estar aquí con Edgardo, que siempre nos toca debatir. Y bueno, para plantear por lo menos una puntada de lo que está pasando en el país. Muy bien, gracias, Gilberto. Doctor Edgardo Rodríguez, ¿qué representa el panorama político y social de una nación? Bueno, sin lugar a dudas, la política es una actividad fundamental desde donde se construye prácticamente, desde donde se articula la participación de los ciudadanos a través de estos vehículos, como le llamó un teórico. Los partidos son vehículos que llevan, digamos, las inquietudes, las aspiraciones de la ciudadanía hacia las instancias de poder en cualquier sociedad. Entonces el ámbito político, lógicamente, es la arena, es el espacio donde los ciudadanos de distintas tendencias pues se expresan y tratan de influir a través de sus ideas, de sus organizaciones, en las decisiones fundamentales que se toman tanto a nivel local, a nivel municipal, como a nivel nacional. Así que el ámbito político es fundamental en cualquier sociedad, desde la antigüedad hasta el presente, cualquier tipo de sociedad que se trate. De ahí pues que sea tan importante el analizar la situación política, porque de eso depende mucho el rumbo que vaya a tomar el país, depende mucho cómo se vaya construyendo el gobierno, bueno, como decía, el rumbo del país depende mucho de las ideas, de las propuestas que tengan los distintos actores políticos. Así que de eso depende mucho. Bueno, si un político, si un partido o un grupo político que toma el poder, que llega al poder, digamos, no tiene la capacidad o digamos, las habilidades o el compromiso, la visión lo suficientemente clara de lo que debe de hacer, pues simplemente el país, digamos, sufre las consecuencias negativas. Ya lo hemos visto en el pasado, este tipo de desaciertos en las decisiones que se tomen a los más altos niveles y también en los niveles locales. Tenemos muchas municipalidades con grandes deficiencias que repercuten en la mala calidad de vida de sus ciudadanos. Muy bien, muchas gracias, doctor. Miren qué importante. Generalmente cuando en los foros decimos vamos a hablar de política, la población tiende a confundir dos términos, política con politiquería. Y entonces dicen, ya vienen con ese tema tan trillado, si ¿a quién le interesa la política? No, lo está diciendo el doctor Edgardo Rodríguez y así lo dicen los textos. Las acciones políticas, las decisiones en política, Gilberto, tienen un enorme impacto en la población, en la misma sociedad. Sí, estamos hablando de las fuerzas que controlan esta sociedad, ¿no? En verdad, estamos hablando de las fuerzas que dirigen los diferentes sectores, que han estado en un pugilato mucho más evidente, digamos, en los últimos 10 años,
que ha logrado polarizar en dos fuertes sectores desde aquel momento, y que ahora siempre hablamos de tres procesos bien importantes, ¿no? Un proceso de polarización social. Estamos hablando de cómo la opinión pública está dividida desde el golpe de Estado, pero luego de eso vive un proceso que es superior en cuanto a la calidad, digamos. No es lo mismo tener una opinión contraria a un hecho o tener un sentimiento contrario a un hecho, a tener un pensamiento desarrollado con respecto a este. Entonces nosotros en Honduras también hemos vivido, posterior a la polarización y a diferentes momentos de polarización, como lo fue el Seguro Social, las elecciones del 2013, el tema de los indignados, el MEU, la plataforma, etcétera, diferentes fenómenos de polarización, pero después de eso, como he dicho, el proceso de politización, que es cuando asumimos posiciones políticas en contra o a favor de estos hechos. Identificamos los principales actores y nos alineamos, digamos, con ellos. Unos con lo que fue el golpismo, con lo que fue el fraude electoral, con lo que fue el saqueo del Seguro Social, con lo que fue el detrimento de las condiciones de vida de la población. O sea, unos por la privatización de los servicios públicos, otros en contra, ¿verdad? En contra de la corrupción, a favor de la oposición, a favor de la alianza. Entonces, ¿cómo se fueron alineando estos dos sectores? Y un tercer proceso, que es más complicado, porque ocupa ya más de una participación directa, que es un proceso de repolitización. Es decir, hablamos de polarización, de politización y después de repolitización, que es cuando se vuelve a refrescar esa posición política. En Honduras estamos repolitizados, valga el término, ¿no? Estamos todos con unas posiciones bien asumidas, ¿verdad? Balanceando estas posiciones, y claramente, ¿verdad? La oposición es amplia mayoría en el país, amplia mayoría política y social en el país, la oposición al régimen, pero hay fuerzas externas también, que siempre es importante analizar en la coyuntura, que hacen que el gobierno de Juan Orlando Hernández tenga cierta estabilidad. Y estamos hablando del Comando Sur, estamos hablando del Ejecutivo norteamericano, estamos hablando de poderes fácticos en el país que están alineados con el Partido Nacional y con Juan Orlando, que no permiten que, a pesar de la grave crisis social, que tenemos una crisis social enorme, ¿verdad? Estas posiciones, bueno, se mantengan en una tensión permanente y no puedan, digamos, cambiar, digamos, el estado que en ese momento se encuentra. Muy bien, gracias, Gilberto. Doctor Rodríguez, será importante analizar el panorama de las reformas electorales para saber cómo va a estar el panorama político de los hondureños a corto, a mediano y a largo plazo. Las reformas electorales son fundamentales. Desde el año 2004 data nuestra actual ley electoral, que definitivamente ya requiere una revisión profunda de diversos aspectos de ella. Yo me atrevo a decir, pues, que las dos últimas elecciones que hemos tenido han sido elecciones con, digamos, muchas situaciones que han sido cuestionadas, y varias de ellas son producto de la necesidad de las reformas o de introducir incluso nuevas figuras que no están contempladas en la actual ley electoral. De ahí, pues, que las reformas electorales son muy importantes, son necesarias, y hay que hacerlas en tiempo y forma correctas. Las reformas electorales se recomienda desde los expertos en materia electoral no realizarlas muy cercanamente a los procesos electorales. Esto es bien importante. Las reformas electorales deben ser en los primeros años del ciclo de gobierno, para no generar esa, digamos, ese sentimiento de que se están queriendo hacer para favorecer determinado grupo político. Claro que son muy importantes, y las que están realizándose actualmente se han hecho algunas, pero siento que hay una especie de estancamiento, Guillermo, que preocupa. Venimos hablando de reformas electorales desde ¿hace cuánto? Desde las elecciones del 2013, y no digamos del último proceso electoral. Es decir, nos empantanamos, claro, y esto tiene mucho que ver con la polarización que hay en Honduras. La polarización que vivimos
impide los consensos, aunque en los últimos meses siento que se está pues, llegando a consensos con el principal partido de oposición que representa a mi estimado amigo Gilberto Ríos aquí presente. Entonces siento que en los últimos 2, 3 meses estamos experimentando una especie de normalización, llamémoslo así, de estabilización política en el país. Entonces creo que es el momento, en los primeros 6 meses del 2020, Guillermo, y no sé si Gilberto irá a estar de acuerdo conmigo, los primeros 6 meses de este nuevo año, que estamos a la vuelta de la esquina, son fundamentales para concretar en el Congreso Nacional las reformas que tienen que ver con las mesas, tienen que ver con la deuda política, tienen que ver con la creación y mantenimiento en el sistema de los nuevos partidos, porque yo he insistido y voy a insistir en este foro, ya no es posible seguir con los partidos de maletín. Esto no es posible, esto le sale muy caro a usted y a mí que pagamos impuestos, nos sale demasiado oneroso. Cualquiera puede formar un partido político en Honduras, eso no puede ser así. La ley actual es demasiado permisiva y yo no soy antidemocrático, yo soy pro participación política. Sin embargo, en todos los países del mundo, fundar un partido no es para cualquiera, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, la misma gente que le dio la firma al Libre, le dio la firma al PAC, le dio la firma a Nueva Ruta y le va a dar la firma a cualquier otro. Eso no es posible, eso es una changoneta. Entonces, si uno le da una firma a un partido, esa firma ya está comprometida, Guillermo. No puede ser que la misma firma sirva para fundar 5 partidos. Para decir algo así ligero, las exigencias deben ser mucho mayores, por un lado. Por otro lado, también la permanencia de un partido. Lamentablemente la Corte Suprema, bueno, hay un vacío en la actual ley electoral de que qué pasa cuando un partido político no saca un diputado o el 2% de votos de lo que sacó el partido que ganó las elecciones en el nivel presidencial. ¿Qué pasa? Creo que el 2%, si no me equivoco, vienen siendo como 60 o 70 mil votos. Los partidos pequeños acá sacan, ¿qué? 3.000, 4.000, 5.000 votos es el que más saca. Entonces la ley tiene un vacío, la ley actual. ¿Qué pasa con ese? Dice la ley que desaparece, no puede desaparecer, ¿verdad? No puede desaparecer una institución de derecho público, porque cuando se funda un partido se le da una personería jurídica, es decir, es una persona jurídica. Hay personas naturales como nosotros los seres humanos y hay personas jurídicas. Entonces los partidos políticos son personas jurídicas, no se le pueden matar, llamémoslo así, no se le pueden matar. Entonces el vacío de la actual ley es que no debió haber dicho que desaparece el partido, no, lo que debe hacer es volver a iniciar el proceso de reinscripción. Hay varias modalidades, una de ellas es volver a iniciar el proceso de reinscripción para volver a entrar a la competencia política. Entonces, ¿qué pasa? Como hay ese vacío en la ley, cuando el Partido Alianza Patriótica y el FAPER no lograron en la elección 2013 sacar un diputado y sacar el 2% del nivel presidencial, entonces el sistema dijo desaparecen. El Tribunal Supremo Electoral, que ya desapareció, por cierto. Entonces ellos fueron a la Corte, y la Corte, de manera correcta, la Sala de la Constitucional creo que fue, rehabilitó a estos 2 partidos. Claro, porque el problema es que la ley actual, la ley electoral, tiene ese enorme vacío. No debería decir que el partido desaparece, porque no puede desaparecer una persona jurídica. Lo que sí deja de hacer ese partido que no saca un diputado o el 2% del nivel presidencial es seguir participando. Tiene que volver, la ley tiene que establecer el mecanismo de que debe volver nuevamente a transitar por el proceso de reinscripción, de firmas, etcétera. Ya no de personería jurídica, sino que ya tendría que ser otro tipo de exigencias, pero que son exigencias al fin y al cabo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Con esta proliferación de partidos de maletín, lo que está sucediendo es que, primero, el costo que representa para los ciudadanos, un elevadísimo costo. Creo que les dieron ahorita como 8 o 10 millones de lempiras de deuda política, que eso hay que reformarlo también. No puede ser que un partido reciba de deuda política
de manera proporcional a de lo que recibe el partido que más votos sacan. Eso no es una cuestión de proporcionalidad, es una cuestión de votos. Si un partido saca 1.000 votos, 2.000 votos o 3.000 votos, tiene que recibir la deuda política en base a esos 2.000, 3.000 o 4.000 votos que recibe, no proporcionalmente a lo que saca el partido que más votos saca en el nivel presidencial, como lo dice la actual ley. Eso es un absurdo. Y entonces de ahí es que sacan una buena tajada estos partidos pequeños, sin hacer mucho esfuerzo, ¿verdad? Reciben una buena tajada. Eso es antidemocrático, eso es un golpe a la economía. Entonces hay que reformar ese aspecto. Entonces esta proliferación de partidos de maletín está generando una distorsión en el funcionamiento del sistema político, porque entran a la arena política, al escenario político, a la institucionalidad política, partidos que no representan importantes sectores de la ciudadanía. Y un partido político, si algo define a un partido político, históricamente esa ha sido la definición, es que los partidos representan conglomerados representativos de la sociedad, no ínfimas o minúsculas minorías de 1.000, 2.000 o 3.000 personas. Eso no es representativo de un conglomerado de la sociedad. Repito, históricamente la definición de partido político lleva intrínsecamente que son representantes de sectores importantes de la ciudadanía. Muy bien, gracias doctor. Y lo decía la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la abogada Rixi Moncada, confirmando que hay 11 solicitudes nuevas para crear partidos políticos, que sumadas a las 10 ya existentes serían 21 partidos políticos de ser aprobadas estas 11. Lo dijo este fin de semana la abogada Rixi Moncada. Gilberto Ríos, ¿cómo define usted también las propuestas de las reformas electorales verdaderas que sean acompañadas por la población? ¿Le dará un nuevo esquema a los procesos electorales y una nueva dimensión al panorama político y social de los hondureños? Bueno, en realidad tenemos que evaluar, digamos, primero, qué condiciones hay en este momento, más allá de los acuerdos a los que se han logrado con el tema de la reforma, qué condiciones hay de que éstas se puedan impulsar. Porque lo que Edgardo llama una calma, yo lo llamaría una tensa calma, ¿verdad? En el país, sí, la verdad es que me siento parado en un polvorín, y creo que estos primeros 6 meses van a ser definitorios para que esas reformas electorales tengan otro alcance. Y para eso creo que deberíamos, en los sectores sociales, yo también participo de muchas organizaciones sociales, siempre, de toda la vida, deberíamos tener una visión de lo político, de la cuestión electoral. Y esto significaría tratar también de incidir o de empujar de que esas reformas fueran lo más, o sea, que condujeran al proceso más transparente posible. Yo hago la siguiente figura. A mí me parece que la oligarquía tuvo siempre, bueno, eso lo conocemos desde el punto de vista histórico, una representación en 2 partidos, ¿no? En el Partido Nacional y en el Partido Liberal. El Partido Liberal se fracturó, ¿verdad? Hace 10 años se fracturó, pero además de fracturarse, se fue disminuyendo, ¿verdad? Hasta quedar en lo que hoy tenemos, que es su mínima expresión. Es la mínima expresión de lo que ha sido el Partido Liberal. Es más, hay quienes le llaman ahora a un partido bisagra, ¿verdad? Que era como la connotación del último partido ahí con el que había que estar buscando votos en el Congreso Nacional para lograr una u otra ley del partido en el gobierno. Y claramente vemos que hay un sector de la bancada que hace esa función, ¿verdad?, de compensar ese poder que ya no tiene en total control la oligarquía. Pero además, al desaparecer este partido, entonces intenta los sectores de poder hacer alianza con una gran cantidad de partidos pequeños, ¿verdad? Es una especie de compensación de la ausencia del Partido Liberal. Y 11 partidos, multiplíquelos usted por 36.000 credenciales que cada partido tiene en cada proceso electoral, estamos hablando de 360.000 credenciales, ¿verdad? Con eso, con esa baraja, los magos del Partido Nacional pueden hacer votos rurales, pero a granel, ¿verdad? Pueden duplicar la población de Honduras, ¿verdad?, en función de su candidato. Sin embargo, tenemos ahora presencia en el Registro Nacional de las Personas, ¿verdad?, que por cierto a Oscar Rivera le va a tocar el periodo electoral, y eso nos da a nosotros una garantía de que al menos no van a votar los muertos, las poblaciones transfronterizas, los migrantes, y tampoco la duplicación del cédula va a ser posible. Eso le disminuye al Partido Nacional un caudal de más de 200.000 votos, ¿verdad? Eso es bien importante tenerlo presente. Luego tenemos el Tribunal de Justicia Electoral, donde está
el compañero Eduardo Enrique Reina, ¿verdad?, el abogado, que va a hacer justamente todo un mecanismo para transparentar el proceso y hacer denuncias y que nosotros tengamos alguna forma de respuestas ante las impugnaciones que se presentan, que generalmente rebotan o rebotaban pues en el viejo tribunal. Y en el Consejo Nacional Electoral tenemos a la abogada Rixi Moncada, que es por demás de los mejores cuadros del partido, una gran abogada que ha demostrado mucha pericia en la administración pública, sobre todo cuando estuvo pues al frente del ENE, y también como dirigente de nuestro partido, que está buscando todos los mecanismos para que la mesa electoral sea transparente, que esté equilibrada y que pueda ser verificable los resultados que tengamos de las próximas elecciones. Yo no digo 2021, porque podríamos, por más acuerdos que hayan, la situación política es tan tensa que podríamos tener un 2020 con elecciones. Eso no solo lo considero como una posibilidad, sino que también lo deseo, porque eso sería también librarnos de 2 años más de gobierno de Juan Orlando Hernández. Y creo que no lo deseo yo, lo desea el pueblo hondureño. Quiero decirles, las reformas electorales no tenemos que verlo aislado de lo que está pasando en el país. Ayer el sábado, que fue la masacre dentro de la Tolva. Fue la masacre número 65 del año, ¿verdad? Estamos hablando de que el año está entrando en su semana 51 o 52, ¿verdad? El año solo tiene 52 semanas. Y ya llevamos 65 masacres, es decir, más de una masacre por semana. Tenemos una situación económica muy poco prometedora para el próximo año, para el 2020. Tenemos un presidente un presidente de facto, ¿verdad?, que a pesar de la grave crisis de endeudamiento que tiene el país, anda por el mundo pidiendo más endeudamiento, ¿verdad?, por el orden de los $1.000 millones. O sea, es una locura. Es como que usted tenga topadas, como dice uno, 3 tarjetas de crédito y vaya a sacar otra, ¿verdad? O sea, ya ¿de dónde vamos a pagar eso como país? Es una bomba fiscal el país completamente. Y los organismos financieros, que juegan un papel también político, lo han apoyado porque es una ficha del Fondo Monetario Internacional. O sea, tenemos un presidente de facto, insisto, que es un empleado de los organismos financieros internacionales, que es un empleado también del crimen organizado, ¿verdad?, y que está llevando al país al colapso total. El fin de semana, el jueves pasado, la bancada de oposición en el Congreso Nacional lograron oponerse a un nuevo contrato de energía que se trataba de aplicar cuando tenemos una EEH que colapsó. Nadie nos explica por qué colapsó, o sea, nunca logró su cometido, pero ¿cómo fue que colapsó si tenía tantos recursos, si ha absorbido tantos recursos de los usuarios, si llegamos a una deuda que ahora está, yo calculo, no estoy tan seguro, pero más o menos por una trayectoria, por un análisis de cómo fue elevándose esa deuda, y porque algunos analistas ya lo han mencionado, están diciendo que estamos llegando a una deuda de 100.000 millones de lempiras, ¿verdad?, en el área de energía. Eso es demasiado dinero. Si ustedes lo dividen, es casi otra deuda externa, solo la deuda con la ENE. Y estamos hablando de problemas fiscales, estamos hablando de un país endeudado, estamos hablando de empresas privatizadas, estamos hablando de inseguridad social y estamos hablando de un proceso acelerado también de descomposición social, ¿verdad?, que es lo que vemos con el tema de las masacres, la violencia y todo, pues la crisis económica. Todos esos son factores para que el movimiento social, y ojo que estoy señalando al movimiento social como uno de los principales actores del 2020, del próximo año, esté en las calles. Ustedes dirán, ¿pero qué sector va a estar en las calles? Bueno, este año estuvieron los estudiantes, ¿verdad?, como siempre, que no han dejado de estar desde el 2015. Este año estuvieron los maestros y los médicos, los médicos no habían sido un sector que nosotros considerábamos en el plano político. Bueno, estuvieron sectores de población, estuvieron los ambientalistas, ¿verdad?, que están presos algunos todavía. Todos esos conflictos están latentes. Y aunque parezca distante, digamos, del debate de las reformas electorales, se trata de que todas esas inconformidades sociales se pueden canalizar a través del Estado si hay reforma política. Y por eso estos sectores también, en sus demandas, deben demandar un proceso electoral transparente, porque si no volvemos al embudo donde las demandas sociales y políticas de la sociedad no pasan, ¿verdad? Y al no pasar, entonces la bomba social o la posibilidad de un estallido social
o de una descomposición social, digamos, que dé un salto cualitativo mayor y más peligroso, sea posible. Entonces, no es jugando, pues, es lo que yo quiero llegar, no estamos jugando, estamos ante la posibilidad de un empeoramiento más acelerado de la situación del país o de la posibilidad de salir adelante. Y en las condiciones que nosotros vemos a Juan Orlando y su camarilla, creo que estas cosas se van a enconar más, van a ser más difícil salir del atolladero, a pesar de que la oposición tiene voluntad de diálogo, tiene voluntad de transformación democrática. No vemos esa misma voluntad en la oligarquía hondureña expresada, en el sector oligárquico más bien, porque no es toda la oligarquía, también hay sectores que no están con la política de Juan Orlando. Entonces, en ese sector no vemos la voluntad, y la expresión de Juan Orlando es cada vez más dictatorial, es cada vez más violenta, es cada vez menos permisiva, y sentimos que además hay cada vez más miedo, porque es más evidente su involucramiento con el crimen organizado. Y para cerrar, lo que pasó este fin de semana, es que no se puede dejar de mencionar, no solo fue el asesinato de Magdaleno y el otro reo el mismo día o con una diferencia menor de horas, en las dos cárceles de máxima seguridad, que eso no es de máxima, es de máxima inseguridad, esos se han vuelto casi campos de concentración o campos de ejecución. Luego, el otro asesinato que hubo en torno a este caso, ahora mismo, a ver, de los que fue el director de la cárcel que asesinaron este fin de semana, luego los 5 que asesinan el sábado, luego lo que pasa en el Centro Renacer, y aquí simplemente en el país, o sea, los directores de centro no son suspendidos, no se les llama la atención, se quedan ahí. Entonces las cárceles se han vuelto un instrumento también de depuración de los enemigos del poder, ¿verdad? Y como una muestra de que vivimos en un estado completamente controlado por el narcotráfico y el crimen organizado. Esos son los niveles que necesitamos enfrentar para salir de la crisis que tenemos. Muy bien, gracias Gilberto. Doctor Rodríguez, inseguridad, alto endeudamiento, la posibilidad de una bomba fiscal, el incumplimiento social, nos tiene a las puertas, considera usted, y así lo ha planteado Gilberto, de un estallido social. Yo creo sinceramente que después del año de las elecciones últimas, en el año 2017, en noviembre, Honduras vivió uno de los momentos más difíciles después de los acontecimientos del 28 de junio del 2009, que para uno fue golpe, para otro fue la única salida que quedaba a las intenciones de Mel y su grupo de continuar en el poder indefinidamente a través de una constituyente, llámesele como se llame. Fue una crisis que dura hasta nuestros días, crisis política y económica. Sin embargo, se vio agravada con los resultados electorales del año 2017. Yo creo que esos dos fueron los dos momentos en los que yo he vivido, lo que tengo de vida en Honduras, más críticos, políticamente hablando, desde el punto de vista de lo que se le puede llamar un estallido social. Yo pasé la década de los 80, igual que Gilberto. Hubo momentos muy tensos, cuando estaba la contra aquí, cuando hubo momentos que parecía que Estados Unidos nos empujaba a un conflicto con la Nicaragua sandinista, pero nunca vivimos internamente una situación de confrontación tan alta como la que vivimos en el 2009 y en 2017. Para mí esos han sido los dos momentos de confrontación política más graves que ha vivido Honduras, yo me atrevería a decir, en los últimos 50, 60 años, ¿verdad? No creo, pues, que la situación continúe agravándose desde el punto de vista de lo que tú llamas una convulsión social. Sí hay, digamos, una situación todavía política de polarización. La economía todavía, sigue sufriendo los efectos de esta crisis y esta confrontación política, tanto de 2009 como la de 2017, tiene secuelas en la economía. Recordemos que desde el 2017, ya en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, hubo quemas de empresas, de negocios,
tomas constantes de carreteras, paralización de zonas enteras de la costa norte. Eso ahuyentó el turismo, ahuyentó la inversión extranjera, la inversión nacional, es decir, le causó un serio daño a la economía nacional. Recordemos los 50 furgones que se quemaron el año pasado de una empresa exportadora de banano. Todas esas cosas han venido golpeando duramente la economía nacional. Lamentablemente, en aras de defender al pueblo, se realizaron una serie de actos violentos de manera sistemática que golpearon duramente la economía y cuyos efectos estamos sintiendo hasta el presente. En ese sentido, hablar del aumento de la confrontación y de la conflictividad política, fíjate que yo reitero mi tesis, pese a que hayan incomodidades, discrepancias en el presente por varios temas políticos, siento que lo más difícil ya lo pasamos. Lo más difícil para mí fue los meses posteriores a las pasadas elecciones del 2017. El año pasado vivimos varios momentos de huelgas. Primero recuerdo la de los taxistas con los buceros, que fue totalmente un fiasco para el pueblo hondureño, pero que en ese contexto se sumaron fuerzas políticas de oposición radical y generaron bastante caos y anarquía. Luego vino el movimiento legítimo de maestros y médicos, a los cuales también se sumó, digamos, sectores de oposición radical para generar confrontación y desorden en las calles, en las carreteras y en muchas zonas del país. Eso también generó bastante incomodidad, pero no llegó a tener el nivel de convulsión o de confrontación, llamémoslo de confrontación, que sí hubo en los meses posteriores a las pasadas elecciones. Para mí, lo más difícil desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la confrontación y de la conflictividad política, lo más difícil ya pasó. ¿Por qué? Porque ahora los partidos, y tú lo comentabas antes de empezar el programa, ya los partidos están en modo electoral, los políticos están en modo electoral. Y los políticos, me refiero tanto de gobierno como de la oposición, ya entraron en modo electoral. Sea que estén terminando de formar su partido, sea que estén ya con su partido formado y empezando a crear sus estructuras, o a buscar y empezar a posicionar a su candidata o candidato a ocupar, pues alzarse con la candidatura de los partidos. O sea, ya los partidos a partir de, bueno, ya están, pero este año 2020 es un año de precalentamiento electoral y el siguiente es un año electoral, 2021. Por tanto, siento yo que la confrontación social no es que va a desaparecer, obviamente eso no desaparece, pero va a tender a bajar de nivel. ¿Por qué? Porque las fuerzas de oposición están concentradas ya en actividades preelectorales. Por continuar con nosotros en la entrevista, hablando esta mañana del panorama político y social que afronta la nación, que afronta Honduras. Quiero preguntarle a Gilberto Ríos, ¿considera usted, Gilberto, como dijo el doctor Rodríguez, que ya lo más difícil para los hondureños ya pasó y cuando las instituciones partidistas ya andan en proselitismo, baja la presión social en las calles? Bueno, mire, yo no sería tan optimista como Edgardo, o como Edgardo quisiera que fuera la realidad este año en el país. Bueno, yo creo que todos quisiéramos, ¿verdad?, que fuera de tranquilidad, pero en realidad las circunstancias que mencionamos, ¿verdad?, no dan para que la situación sea así. Es más, yo pienso que el régimen que nosotros estamos viviendo, de la dictadura, pues, que ha tenido una fachada civil, pero que en realidad tiene un soporte militar, hace una confesión cuando recurre a él con 4.000 millones de lempiras para supuestamente activar el sector agrario del país, el sector agrícola del país, pero todos sabemos que es una compra, ¿verdad?, del sector militar para que
garantice estabilidad. Garantice estabilidad por la fuerza, ¿verdad? Pero además, el general Mostaza, que le llamo yo, el general Ponce Fonseca, hace una confesión también cuando dice: el verdadero poder en Honduras somos nosotros los militares, ¿verdad? Entonces, esto es una dictadura militar con una fachada civil. ¿Se acuerdan cuando crearon la policía militar? Que era la policía famosa, policía pretoriana, ¿no?, de Juan Orlando, que la hicieron hegemónica dentro de las Fuerzas Armadas y que fue la que salió a reprimir y asesinar dirigentes políticos y sociales y población y que se sumó a la protesta contra el fraude electoral. Pues ahora tenemos no solo eso, sino que tenemos a todo el ejército, ¿verdad?, de Honduras comprado para esa función, declarando que ellos son el verdadero poder. Pero además también tenemos al Comando Sur premiando a nuestro ejército, diciendo: bueno, ustedes cumplen una función aquí, porque el tema también es geopolítico. Van contra Nicaragua. El año pasado estuvieron fuerte con aquellas protestas que comenzaron el 19 de abril para desestabilizar a un gobierno que está creciendo económicamente, que ha garantizado la distribución de la riqueza social, que tenía una excelente relación con la empresa privada, pero que fue, ¿verdad?, quebrado después de aquella agresión. Lo mismo que vimos en Bolivia, ¿verdad?, un gobierno con 13 años, 9 meses y 18 días de estabilidad política, de haber sacado a Bolivia del lugar de miseria, ¿no?, tercer, cuarto país más pobre de América Latina, y de haber posicionado a su pueblo indígena, más del 70% de la población, en una condición de dignidad. O sea, un país que iba en la prosperidad total. Ya hoy tenemos una clase gobernante ahí, dirigida por los norteamericanos, que representa la oligarquía boliviana, endeudando ese país, cuando en 13 años, 9 meses y 18 días, como insiste Evo Morales, nunca se recurrió al endeudamiento externo. Entonces ya vemos una actitud del imperialismo de no permitir más gobiernos progresistas, más desarrollo en América Latina. Eso se va a repetir, se está repitiendo en Honduras, y más allá de la conciencia electoral o democrática que tengamos los sectores de oposición, esos factores también van a incidir en que las cuestiones en Honduras no cambien. Entonces yo enumero todos estos elementos, esa extraña alianza también, que también hay que señalarla, con Israel, ¿verdad?, alquilándole un barco por 13 años, ¿verdad?, por una gran cantidad de dinero, un barco que honestamente al país no le sirve, ¿verdad?, no nos interesa, pero lo que se está marcando ahí son alianzas militares y políticas internacionales para reafirmar la dictadura. Entonces, aquellos o aquellas que no hagan lectura de que todo lo que estamos viendo es la consolidación de una dictadura militar, ¿verdad?, en nuestro país, entonces van a creer que en Honduras lo que tenemos en el 2020 es un país en calma. Yo pienso que sí hay posibilidades de un estallido social, de que sí hay posibilidades de un rechazo más contundente de la población y la ciudadanía a lo que estamos viviendo en esta dictadura y a lo que está prometiendo, porque la promesa aquí es que la situación va a ir para peor. Entonces, volvemos al tema inicial: si no hay reformas electorales, si no hay garantía de transparencia electoral, la presión se aumenta y la bomba social es más grande. ¿Es bueno que los partidos ya estén en proselitismo? Es natural, pero proviene eso de una conciencia muy limitada de lo que pasa en el país. O sea, realmente estar ahora mismo pidiendo el voto es como que yo le diga, como que un barco se esté hundiendo y yo le diga a usted va a cenar o va a tomar su descanso mientras el barco se hunde. Pues, o sea, nosotros podemos andar pidiendo el voto en este momento, pero quien no haga crisis general, que no se dé cuenta que estamos viviendo el hundimiento del país, entonces va a limitarse a pedir el voto. Yo pienso que el problema es mucho más allá. Hay que sacar el barco del agua, hay que llevarlo a puerto, hay que repararlo y después hay que pensar en otras trivialidades que desde ese punto de vista pedir el voto o hacer proselitismo son trivialidades. Muy bien, gracias Gilberto. Doctor, no sé si tiene algún comentario a lo agregado por Gilberto y yo sí le consulto a usted. La agenda política cuando ya surge, la agenda del proselitismo cuando ya se da, opaca, oculta la agenda de país? No creo. Al contrario, creo que en la medida en que entramos en modo electoral, ya lo estamos viendo, para la oposición es una actividad constante y permanente las 24 horas, el estar
señalando o abordando la agenda del país, los problemas económicos, sociales, políticos, ambientales, inclusive, que hay que sumarle ahora a nuestro país. No, creo que más bien este año que estamos ya cerca de iniciar va a ser un año donde va a ir creciendo la intensidad del abordaje de la agenda nacional en sus distintas expresiones. Vamos a tener una campaña preelectoral bastante fuerte, pienso yo, Guillermo, porque las circunstancias en que vive el país en los distintos ámbitos son muy difíciles. Hay todavía, reitero, la polarización, porque este factor polarizante, mantiene una confrontación que en determinados momentos alcanza niveles realmente tristes, como lo que sucedió en Choluteca, por ejemplo, la semana pasada, como el día miércoles o jueves. Ese tipo de situaciones esperaría yo que sean muy frecuentes, pero no soy muy optimista de pensar que van a desaparecer. Lamentablemente siempre hay grupos en distintas partes del país que recurren a actos violentos como este. Vamos a tener una pre-campaña fuerte, muy fuerte, en donde vamos a escuchar argumentos, ataques, de distinto calibre, llamémoslo así, porque la situación del país, obviamente, es una situación que no es fácil. Hay que ver el contexto centroamericano, latinoamericano y mundial. Estaba leyendo anoche precisamente que las cifras de crecimiento económico no son muy alentadoras para América Latina. Es decir, tenemos un crecimiento económico muy mediocre. Hay crecimiento económico, pero es muy mediocre. Y eso tiene que ver con una situación, digamos, de cierto estancamiento mundial, pese a que la economía norteamericana está bastante consolidada. De hecho, la generación de empleo en Estados Unidos ha alcanzado los niveles récord. Eso pues es positivo para la región, porque el 70% del comercio, de las exportaciones de Honduras van hacia Estados Unidos. Así que va a ser un año, repito, de que la agenda del país, como tú dices, va a estar sobre el tapete y va cada vez más a generar más y más debate. Y yo quiero aprovechar acá este momento para decir algo que lo vengo diciendo en las últimas 5 campañas electorales. Uno quisiera escuchar de verdad propuestas creativas, novedosas. Y a mí me preocupa porque ya están posicionándose las figuras que van a ser las que uno las va a ver en las elecciones generales, es decir, en el Partido Nacional. Cualquiera de los que están ahí pues pueden llegar a la presidencial. En el partido de Gilberto también ya se perfila una candidata sólida, ¿no? Y lo mismo del lado de otros partidos de oposición. Pero yo hasta este momento y en los últimos 3 campañas que se han vivido en el país no he escuchado propuestas realmente revolucionarias en el mejor sentido de la palabra, propuestas revolucionarias en el sentido de dejar de hacer las cosas que siempre hemos hecho para hacer cosas novedosas que en un periodo relativamente corto de tiempo pongan a Honduras sobre los rieles de sacarlo de la situación de subdesarrollo y pobreza en que está, al estilo como hicieron, por ejemplo, el llamado milagro asiático o los tigres del Asia. Me refiero a Taiwán, Singapur, Corea del Sur, Tailandia, se me olvida algún nombre, pero son como 5 países. En los años 60 del siglo pasado tenían una situación, una economía, digamos, agrícola, una economía pobre, subdesarrollada, pero que en un periodo de 30, 40 años lograron salir del subdesarrollo y convertirse en potencias industriales. No escucho lamentablemente en los líderes de la oposición o en los precandidatos nacionalistas una propuesta
novedosa, repito, en el mejor sentido de la palabra, revolucionaria. Y eso es lo que a mí más me preocupa de esta campaña, más allá de las ideologías, más allá de los partidos, más allá de los caciques o de los caudillos que aspiren a alzarse con la candidatura oficial de sus partidos. Más allá de eso, yo me preocupa mucho seguir con las mismas críticas, las mismas propuestas muy limitadas o vagas, en el mejor de los casos lo que escuchamos son propuestas muy vagas a los problemas estructurales de Honduras. Así que pues yo también me voy a poner en modo de crítica electoral para señalar a los políticos de todos los partidos que Honduras tiene que dar un golpe de timón para dejar de hacer lo que hemos hecho hasta ahora y empezar a hacer cosas realmente revolucionarias para sacar a nuestro país de la situación de pobreza y subdesarrollo. Hasta este momento, ni los partidos de derecha, ni los partidos de centro, ni los partidos de izquierda de Honduras han hecho o han esbozado ninguna propuesta que me indique a mí que podamos transitar en ese camino de dar un golpe de timón a la economía y a la sociedad hondureña para que nos ponga sobre los rieles que nos conduzcan hacia el desarrollo. No hay uno tan solo que esté planteando eso. Hay algunas ideas, pero muy aisladas, interesantes, pero desde el retorno a la democracia, 1980 hasta la fecha, seguimos en el mismo modelo, en el mismo esquema, produciendo lo mismo, las mismas ideas, las mismas críticas de siempre, y no alcanzamos a entender que necesitamos un nuevo pensamiento, un pensamiento realmente progresista, de vanguardia, en el mejor sentido de la palabra, ¿verdad? Un nuevo enfoque del quehacer político-económico en el país. No lo veo, lamentablemente, repito, hasta este momento de manera seria, de manera profunda. No veo un líder, un grupo político con ideas realmente de vanguardia, y eso me da mucha tristeza. Doctor, en el pasado Honduras ha tenido campañas políticas áridas, de mucho roce, de mucho insulto, como dicen coloquialmente, de misiles que van y vienen. Usted me está diciendo que por las condiciones actuales podríamos los hondureños afrontar una de las campañas más difíciles, más duras. Sí, yo creo que va a seguir ese estilo de la politiquería tradicional, de señalamientos personales, de descalificaciones personales, de ataques viscerales. Lamentablemente eso es lo que pues uno puede intuir de la víspera que estamos viviendo y que hemos vivido en los últimos años. Eso es lo que uno podría esperar. Estar recordando el pasado, estar hablando de golpes de Estado, estar hablando de fraude electoral, no le abona al país. Ya pasó ese momento, podemos estar o no estar de acuerdo con lo que sucedió, pero eso ya pasó. No puedo estar pensando en lo que hice en mi escuela primaria, no puedo estar pensando en lo que dejé de hacer cuando era estudiante universitario, porque eso ya pasó. Yo tengo que pensar qué estoy haciendo hoy, 16 de diciembre del año 2019. Tengo que estar pensando qué voy a hacer hoy, qué voy a hacer el próximo año, qué voy a hacer los próximos 2, 3 años adelante, 5, 10 años, ¿verdad? El pasado me sirve como experiencia, pero no puedo vivir del pasado. Y los políticos en nuestro país, lamentablemente, les encanta vivir anclados, atados, amarrados al pasado. Y esa afición por vivir del pasado es lo que mantiene el presente de Honduras en la mediocridad, en la pobreza, en el subdesarrollo. Debemos propugnar como ciudadanos, como medios de comunicación, como analistas, propugnar por una nueva política, por nuevos políticos propositivos, creativos, que realmente propongan ideas novedosas.
para nuestro país. Honduras no puede continuar haciendo lo mismo que ha hecho en los últimos 100 años, en los últimos 50 años, en los últimos 30 años. No podemos seguir bajo ese esquema, porque si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados, como dice el dicho popular. Así que, lamentablemente, lo que hemos tenido es politiquería, no política de Estado. Necesitamos líderes políticos estadistas que estudien la realidad mundial, que estudien la historia de Honduras, que estudien economía, que estudien el fenómeno social, para proponer realmente cambios que le den, repito la expresión, un golpe de timón a la sociedad hondureña. No podemos seguir en este ostracismo. Vivimos en un ostracismo en Honduras, ¿verdad? Las cosas se siguen haciendo de la misma forma. Y esto, repito, reitero, no es solamente de los gobernantes actuales, es un fenómeno que lo vemos en los distintos partidos políticos de nuestro país. Muy bien, gracias, doctor. Gilberto Ríos, dice el doctor Rodríguez que no hay una tan sola propuesta seria de los hombres y mujeres más visibles que están trascendiendo ya en la política de nuestro país. Sí, yo le voy a tomar la palabra a Edgardo en varios puntos señalados. Primero aclarar, ¿verdad?, lo que ocurrió en Choluteca con este muchacho que se le desfiguró el rostro. Tanto el padre también ha salido a decir que se debió a un accidente, y también los compañeros que se hacen llamar del Bastión del Sur, que han aclarado que ahora hay dos versiones, ¿verdad?, de este agrupamiento político social, dijeron que ellos no tenían nada que ver desde el primer momento, y señalaron algunos medios que se tomaron el atrevimiento y de buenas a primeras culparlos por lo que había pasado con este muchacho, que le enviamos toda nuestra solidaridad a su familia y a él por esto que está ocurriendo, ¿no?, con su vida. Esperamos que lo logre superar de la mejor manera. No fue una acción del Partido Libertario Fundación, no fue una acción de la oposición política. Yo no mencioné partido. Sí. No, yo sé que vos no, pero sí hubo 3 medios, ¿verdad? Okay. Y que sí digo que sí fue un accidente, pues, ¿verdad? Fue un accidente muy lamentable, muy lamentable. Lo otro, bueno, el pueblo que no aprendió de su historia está condenado a repetirla, ¿verdad? Cuando dice Edgardo que volvimos a la democracia en 1982, nosotros hacemos una caracterización diferente de lo que fue ese momento político en el país. Hubo un pacto entre élites en Honduras que tenían sus expresiones políticas. ¿Cómo podemos hacer esta afirmación, digamos, desde el punto de vista histórico? ¿Mejoró la situación del país después del 82? Para la economía nacional, apenas, ¿verdad? O sea, desde el militarismo apenas se logró crear un nivel de institucionalidad, pero no hubo un crecimiento económico que dijéramos que Honduras llegó a la prosperidad. En los 90, cuando comienzan incluso las medidas neoliberales a entrar en rigor y se empieza a privatizar y a privatizar todas las empresas del Estado y a reducir la influencia del Estado, son de las primeras más grandes migraciones, ¿verdad?, que se envían hacia Estados Unidos de nuestro país. 8 años después de esa entrada en vigor del neoliberalismo, vino el huracán Mitch, que fue otra gran oleada de migrantes hacia afuera. Luego lo fue con el golpe de Estado, con los fraudes electorales. Es decir, nosotros sí estamos obligados a ver la historia de este país con rigor y darnos cuenta que la llamada democracia nunca fue más que un pacto de élites y nunca algo protagonizado por el pueblo hondureño. Este tipo de análisis de la historia es lo que nos va a llevar a nosotros a hacer cambios, ¿verdad? Y a identificar, como bien dice Edgardo, dónde está la politiquería, dónde está realmente la propuesta. Usted me puede decir si Nasri Alfura Sabla, conocido como Tito Alfura o Papi a la Orden, que es el candidato de Juan Orlando Hernández, es un analista de la historia de Honduras, es una persona que en rigor estudia la economía del país. Podemos decir eso de Oliva, que Oliva no es un politiquero de las propuestas del Partido Nacional. Podemos decir eso de Juan Orlando, podemos decir eso de David Chávez, por ejemplo, o de Val Díaz, que son personas que hacen análisis científico de nuestra realidad o que lo hacen desde una doctrina propositiva, cuando ellos son los que nos han hundido en la situación que nosotros nos encontramos. O sea, yo creo que si bien Libre nunca ha gobernado, las personas de Libre que sí gobernaron, que sí fueron... que sí estuvieron al mando del Ejecutivo, el presidente Zelaya sí puede dar datos de un buen gobierno. Casi todos recordamos lo que fueron los 3 años, 5 meses que se le permitió
gobernar al presidente Zelaya, las cifras de crecimiento económico, las cifras de disminución de la pobreza, las cifras de, bueno, todo lo que nosotros conocemos como los programas sociales, los subsidios, el crecimiento pues que hubo en toda esa época, que son realmente positivos. Entonces no podemos venir aquí a decir que no tenemos una visión de la economía clara, que no tenemos una visión de la política clara. Sí, aquel sector que fue gobierno del Partido Libertario de Fundación dio ejemplo de cómo se puede gobernar y de cómo se pueden hacer políticas económicas que beneficien a todos y a todas, ¿verdad? Una política económica inclusiva. Nosotros hablamos de la democracia participativa y protagónica del pueblo. Nosotros hablamos de consultarle al pueblo con cada decisión importante y trascendental que se va a tomar a nivel del Estado de Honduras. Eso no es politiquería, eso es participación popular, que es lo que más necesitamos en Honduras, o sea, ampliar la democracia para estos fines. Y el debate político interno del Partido Libertario de Fundación se está dando. Tenemos, a mi criterio, lo he dicho en este mismo programa y en otras entrevistas, tenemos dos candidatos fuertes en el Partido Libertario de Fundación. Una es la compañera Xiomara Castro de Zelaya, que sin duda tiene una fuerza extraordinaria, fue nuestra primera candidata, ganó las elecciones del 2013, fue también candidata en el 2017, pero cedió su candidatura para lograr la alianza. Y ahora, pues entiendo que todavía está en consultas y que en enero tomará una decisión. Estamos hablando menos de un mes. Pero también hay figuras, como lo mencioné la vez pasada, como Carlos Eduardo Reina, que está también concitando mucha expectativa en el Partido Libertario de Fundación y que pues estaría también tomando una decisión en función de lo que Xiomara decida. Ya son figuras nacionales, ya son personas que tienen en sí misma incorporada una propuesta, porque es la doctrina de nuestro partido, ¿verdad? La idea del socialismo democrático, de la presencia estatal más allá de lo que hemos visto, no de reducir el Estado, sino de ampliar la presencia del Estado, de rescatar las empresas públicas, de proteger nuestros recursos naturales, de defender las comunidades y sus recursos, de defender la territorialidad de las comunidades, etcétera. Todos los programas sociales que son inherentes al Partido Libertario de Fundación y que eso mismo encarna un programa de transformación nacional. Entonces, no es politiquería barata en nuestro caso es la construcción de una nueva sociedad a partir de preceptos que funcionaron en América Latina, como los que funcionaron en Bolivia, y y en otras partes, en otras latitudes, ¿verdad? Que son antineoliberales, ¿verdad? Que no están en esta lógica de la concentración de la riqueza en pocas manos. Gracias amigos televidentes por continuar con nosotros. Ya estamos en la etapa final de recomendaciones y conclusiones y tengo un temita ahí que me está quedando, que quiero consultarle aquí a nuestros invitados. ¿Cómo se intercala o cómo se involucra el tema de la Maxi en este panorama político y social? Primero, doctor Rodríguez. La lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras es una aspiración de todo el pueblo hondureño. Desde hace muchos años atrás venimos arrastrando este flagelo. Este flagelo no es nuevo, ¿no? Desde muchos años atrás distintos gobiernos han ido evadiendo la lucha contra la corrupción y la impunidad. Hoy yo escucho a personas que están en la oposición que quieren dar cátedra de lucha contra la corrupción y en su momento, cuando fueron altos funcionarios o ministros, no hicieron absolutamente nada en la lucha contra la corrupción e impunidad. Eso hay que decirlo claramente, ¿verdad? Uno tiene que tener coherencia moral y política. Repito, muchos de los que yo veo en los medios de comunicación atacando, criticando, son los mismos que ayer gobernaron, ocuparon posiciones importantes en el gobierno y no hicieron lo pertinente para la lucha contra la corrupción e impunidad. Incluso exfiscales del Ministerio Público, expresidentes que quieren dar cátedra y que en su momento no hicieron absolutamente nada contra la inseguridad, contra la corrupción y contra la impunidad en Honduras. Al contrario, más bien abrieron las puertas de par en par al crimen organizado en Honduras y hoy están en los medios de comunicación lanzando movimientos, lanzando candidaturas, criticando, ¿verdad? Cuando en su momento no hicieron absolutamente nada. Respeto, hay varios políticos que tampoco han estado en la administración pública y que hacen crítica, y lo cual está bien.
Pero eso tampoco en su momento hicieron nada, hasta ahora los escucho. Entonces estas cosas a mí me preocupan. La Maxi es un mecanismo que surge, no es un regalo del gobierno, surge como producto de un movimiento social llamado Las Antorchas. El pueblo hondureño salió masivamente a las calles como pocas veces en la historia, producto del gran robo del Seguro Social. Ese fue el detonante. Lamentablemente, algunos politiqueros de oposición penetraron ese movimiento y lo ensuciaron, lo mancharon para llevar agua a su molino, a sus banderas políticas, lamentablemente. Pero bueno, como positivo de Las Antorchas quedó la estructuración de esta misión, que como dice el presidente, muchos se oponían a ella y eso me da risa, ¿verdad? Porque yo recuerdo cómo era atacada la Maxi. No queremos la Maxi, queremos la Sisi, queremos, ¿verdad? Sin embargo, hoy muchos de los que atacaban la Maxi la defienden. Yo siempre he estado de acuerdo en cualquier acción de lucha contra la corrupción. Yo soy pro Estado de Derecho, pro defensa de la ley, en contra de cualquier acto de corrupción, de cualquier nivel que sea, y sea quien lo haga, sea el presidente de la República, o sea Guillermo Paz Manueles, o sea yo el que lo haga, debemos atenernos a las consecuencias legales. En ese sentido, yo siempre he dicho, hay que ratificar el convenio de la Maxi. Yo lamento la votación de los diputados en el Congreso Nacional, sea cual sea su motivación, y también reconozco, como lo he dicho en los medios de comunicación en distintos momentos, que la Maxi cometió algunos errores y excesos, porque los cometió. Ha cometido errores y excesos la Maxi, lamentables, de violar el marco del convenio. Pero, aún con esos errores, con esas violaciones, yo prefiero que siga la Maxi en Honduras, que enmende esos errores, que afine los objetivos para los próximos años que va a estar acá, porque la Maxi se va a ir. Lo necesitamos una institucionalidad fuerte, independiente, libre de la injerencia de los políticos. Repito lo que siempre digo, debemos sacar a los políticos de las instituciones fundamentales del Estado, del Ministerio Público, de la Corte, del Tribunal de Justicia, del Consejo Electoral. Lamentablemente pues se estructuró con los partidos, pero el gran problema en Honduras, tenemos que entenderlo, no lo digo yo, lo dicen todos los teóricos, cientistas políticos del mundo. El gran problema de países como Honduras es cuando los políticos secuestran las instituciones, sean políticos de derecha, de centro o de izquierda. Secuestran las instituciones y las vuelven instrumentos al servicio de pequeñas élites. Esto ha sucedido en el pasado, en el presente, y eso es lo que hay que cambiar al futuro. Sacar a los políticos, a los partidos, el manejo político de las instituciones fundamentales, especialmente de lucha contra la corrupción y de justicia. No podemos tener una justicia en manos de políticos o manoseadas por políticos de derecha, de centro o de izquierda. Muy bien, gracias, doctor. Gilberto Ríos, por favor. Mire, la Maxi, que fue una demanda del pueblo en las calles por los altísimos niveles de corrupción e impunidad que hay en el país, vino, digamos, ya manoseada desde que se aprobó, porque el pueblo no pidió la Maxi, no pedimos la Maxi. Pedimos la Sisi, que era una versión de lo que había pasado en Guatemala, que sacó un presidente corrupto y que dependía de Naciones Unidas. Nosotros recordamos que la Maxi incluso fue negociada en Washington por Corrales Álvarez, ¿no? Que es mandadero y gran componedor de los conflictos interoligárquicos en este país y que siempre ha estado presente en las peores de las crisis, dando el rostro por los delincuentes que nos gobiernan. Estamos a favor de que se quede la Maxi, porque desarrolló una gran cantidad de líneas de investigación, pero que tenía que ejecutar la institucionalidad en el país, Fiscalía y Corte Suprema de Justicia, que están al mando es que yo ni siquiera diría al Partido Nacional, sino al mando del crimen organizado, pues, ¿verdad? Que eso es lo que ha permitido. Yo estoy en contra de ese discurso o de ese enfoque que le da Edgardo a esto de que hay que sacar a los políticos de las instituciones. Miren, yo creo que, para empezar, esa generalización es falsa, ¿verdad? No, en Honduras no hay los políticos, no.
Hay representantes de la élite del crimen organizado y narcotráfico, y hay representantes de sectores que son de sectores populares, de sectores clase media, profesionales, o de sectores que representan otro tipo de interés. Entonces no son los políticos. Eso, incluso hay un término que se ha acuñado, que es un término que confunde eso de clase política, como que todos los políticos son iguales, y no es cierto. Eso lo que genera es la animadversión más bien de la población a la política, a meterse en política, a deliberar y a participar. Lo que en realidad no hay que sacar a los políticos de las instituciones. Lo que nosotros sí tenemos que hacer como pueblo hondureño es sacar al narcotráfico de las instituciones, es sacar al crimen organizado de las instituciones, y sabemos perfectamente con nombre y apellido quiénes lo representan. Estamos a la espera de la sentencia contra Tony Hernández, hermano del presidente, que según la investigación del tribunal del presidente de facto, que según la investigación del Tribunal del Sur de Nueva York, ¿verdad?, empezó a narcotraficar desde el año 2004, y ya para el año 2006 ya tenía narcolaboratorios en la zona de occidente de nuestro país. Estamos hablando de una persona que traficó con 250 toneladas de cocaína en 16 años. Estamos hablando de una industria del narcotráfico en el país, que fue lo que trajo todas estas desgracias de violencia, de acumulación de la riqueza, de secuestro del Estado de Honduras, etc. Entonces, no hablemos de sacar a los políticos de las instituciones. Si las instituciones se conforman por representaciones políticas en todos los países del mundo, y en otros países del mundo hay políticos de derecha, aunque algunos no lo crean, que son honestos o que no están metidos en el narcotráfico. En Honduras, la derecha está claramente identificada con esos sectores delincuenciales, ¿verdad?, que han secuestrado el Estado de Honduras, y ahora también con sectores del ejército que los respaldan, del ejército, de la policía y de otras instituciones. Entonces, la situación de la corrupción en el país, de la impunidad en el país, no se va a quitar con una simple votación, ¿verdad? Esa visión es limitada. Debe haber mayor protesta de la ciudadanía, debe haber mayor presencia en las calles de las organizaciones populares. Debemos vencer los niveles altísimos de represión política que hay en Honduras, que se hace a través de la denuncia, que se hace a través de la movilización popular. Este año, en abril, van a haber elecciones universitarias, por fin, después de, desde 17 años sin elecciones en la universidad, sin democracia para los estudiantes. Eso también va a marcar una diferencia en cuanto a la participación. Entonces, nosotros como sociedad debemos estar atentos de que las elecciones en la universidad en abril sean democráticas, sean participativas, de que se devuelva un poco el poder a los estudiantes que se les arrebató desde los años 80 en realidad. Debemos estar preocupados por la democratización de la sociedad en todos los campos de la sociedad hondureña, para poder enfrentar estos niveles de miseria, pobreza y corrupción que representa este modelo neoliberal. Y tenemos que elevar los niveles de conciencia y de interpretación para dar soluciones a estos problemas que estamos enfrentando como hondureños y hondureñas. Su despedida, por favor, Gilberto. No, agradecerles la invitación, decirles que es un corte lo que hacemos este fin de año, una evaluación de lo que está pasando en el país, pero que somos altamente optimistas de que el 2020 va a ser un año de lucha, de movilización y ojalá de elecciones generales, ¿verdad?, para que no tengamos que enfrentar otro año más de este narcoestado. Muy bien, muchas gracias, Gilberto Ríos. Doctor Edgardo Rodríguez, su despedida, por favor. Bueno, como ya estoy yo en modo navideño y en modo de fin de año, ya me voy a dar una vacación de estar en los foros. Quiero desearle a todo el pueblo hondureño una celebración del 24 en familia, de recogimiento espiritual. Para los que creemos en Dios, pues acercarnos a Dios en esta Navidad, recordar que es el nacimiento del Salvador del mundo, el que celebramos. No es el día de San Nicolás, es el día de nuestro Señor Jesucristo. Y para el 31 de diciembre también estar en familia. Hay muchos accidentes en carreteras, lamentablemente, hay que conducirse con mucho cuidado, pues, los disparos, evitar los disparos al aire, no hacer disparos al aire, no dejar a los niños tirar cohetes. Hay que estar encima de ellos, hay que tener mucho cuidado en estos días también. Así que mi saludo al pueblo hondureño, deseo de todo corazón que el 2020 sea mucho mejor para todos los hondureños. Somos una sola familia, no debemos de vernos como enemigos, somos hermanos, somos compatriotas, todos debemos de convivir, tenemos discrepancias. Yo estimo mucho a Gilberto Ríos, es mi amigo desde la época de secundaria. Él tiene unas ideas políticas distintas a las mías. Desde que éramos comunistas. Desde que éramos comunistas, militantes del Partido Comunista de Honduras, y lo digo con mucho orgullo. Es un gran amigo, lo aprecio, le deseo lo mejor a él y a toda su familia.
y ideológicamente somos rivales, pero yo le deseo todo el bien a Gilberto. Yo sé que él me aprecia también a mí. Así debemos de manejarnos en los pueblos, en las ciudades, los del IBE, los liberales, los nacionalistas y los demás partidos. No nos veamos como enemigos, somos rivales nada más, pero no somos enemigos, somos hermanos, somos hijos de este país. Debemos de trabajar todos unidos desde distintas trincheras, pero con un solo objetivo, Honduras. Así que feliz año, feliz Navidad y feliz año nuevo a todo el pueblo hondureño. Doctor Edgardo Rodríguez, gracias por acompañarnos. Gilberto Río, gracias por estar con nosotros. Buen día. Muy gentiles. A ustedes, amigos televidentes, gracias por estar con nosotros. Que estén bien este día, con permiso.